En 2015, el Papa Francisco sorprende al mundo con su primera encíclica Laudato Si, que significa alabado seas. Un importante texto sobre el medio ambiente en el mundo. Sin duda, la encíclica ha tenido una enorme repercusión internacional. Pero, ¿cuál es el diagnóstico de Francisco sobre la contaminación del planeta? ¿Por qué ha generado tantas polémicas internacionales? Soy Bernardo Barranco, Laudato Si, aquí en Sacro y Profano. Toda encíclica trata asuntos importantes para la Iglesia Católica e indica una alta prioridad que requiere de la orientación doctrinal del Papa. Por tanto, las encíclicas son cartas solemnes de rango doctrinal dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. En medio de tensiones, filtraciones y sabotajes, el Vaticano presentó el 18 de junio de 2015 la segunda encíclica del Papa Francisco llamada Laudato Si, que significa alabado seas. Ahí reflexiona sobre el cuidado de la casa común. El Papa Francisco irrumpe en el debate sobre el cambio climático y llama a una conversión ecológica, es decir, proteger la creación, el medio ambiente y la naturaleza. El texto de Francisco ha causado gran impacto en el mundo, ya que señala a empresas y a gobiernos de los países más poderosos de contribuir al cambio climático y a la pobreza. El Papa Francisco respalda el consenso científico que sostiene que el planeta se está calentando debido, en gran parte, a la actividad humana. Y por tanto, el Papa rechaza las críticas de parte de los intereses petroleros. ¿Será que Laudato Si es un texto parteaguas en la vida de la Iglesia, comparable a Rerum Novarum en 1891 o Pacem in Terris de Juan XXIII en 1962? Una encíclica, como vimos en la introducción, es uno de los documentos más importantes y con mayor peso en la vida de la Iglesia. Y para ayudarnos a comprender la encíclica Laudato Si, agradezco la presencia del padre David Fernández, jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana, Campus México, Distrito Federal, y también al maestro Javier Riojas, especialista en temas de medio ambiente y sustentabilidad. Ambos, muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias. David, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el impacto de esta encíclica Laudato Si? Bueno, una primera cosa que habría que decir es que está dirigida prácticamente a todos los habitantes del planeta, no solo a los creyentes, no solo a los cristianos, sino también a los ateos, a los agnósticos, a los que confiesan de otra manera a Dios. Y entonces la más ecuménica de las encíclicas, por sí misma, no porque tuviera esa intención de llamar al diálogo entre las religiones, sino porque atañe a todos. En segundo lugar, yo diría porque habla de cosas terrenales, es decir, a diferencia de otras encíclicas, no todas, por supuesto, no habla de teologías abstractas o de Dios en sí mismo o de asuntos de religión, sino que habla de lo que está ocurriendo hoy en la tierra y es una llamada de atención sobre esto. En tercer lugar, diría igual porque afecta a intereses creados en el mundo, intereses económicos muy importantes, particularmente del gran capital internacional, que tiene una concepción muy utilitarista de la relación con la naturaleza y con la madre tierra, que dice la encíclica. Y por último, yo diría igualmente tiene importancia porque plantea un nuevo modo de concebir la ecología como una ecología integral. Es decir, no solo es preocuparse por la tierra en sí misma o la naturaleza, sino también por los seres humanos, por los pobres, por las mujeres, etc. Y todo eso tiene que ver con la ecología en esta concepción que nos propone el Papa Francisco. Una concepción integral, un texto para muchos parteaguas, una encíclica que marca.
Ayúdanos a entender más, Javier Riojas, el texto. Danos 3 puntos que tú creas nodales para poder entender esta encíclica del Papa Francisco. Bueno, en primer lugar, es una encíclica que de manera muy clara y muy contundente, ¿no? Expone los grandes problemas, los grandes daños, las grandes amenazas que está sufriendo hoy en día la vida sobre el planeta, en lo que él llama un atentado contra la creación. Porque hay que decir que aun cuando la encíclica tiene un enfoque pues, muy actual que retoma muchas de las investigaciones, de las discusiones y de las conclusiones de la comunidad ambientalista y científica de hoy en día, pues lo hace en código teológico y en código religioso, y eso sube el nivel de la exposición, ¿no? Porque lo plantea como un atentado a la creación, a la casa común, y que es la mayor manifestación de Dios. En segundo lugar, y coincidiendo con lo que plantea David, interrelaciona permanentemente a lo largo de todo el texto el tema de la degradación de la tierra, de los grandes problemas, la gran crisis ambiental que vivimos, con la degradación social, con la exclusión social, con la inequidad global, con el sufrimiento de los pobres, de tal manera que en su hilo conductor de reflexión, que va desde el principio hasta el final, la encíclica plantea esta irremediable interrelación en cuanto al problema de la degradación ambiental junto con la degradación social y la propuesta de solución, ¿no? La necesaria conciliación y reconciliación con el planeta y la necesaria reconciliación y apertura de corazón hacia los seres humanos, en particular hacia los más necesitados. Yo creo que ese es el panorama general y lo que le ha dado a esta encíclica una fuerza y un peso no tan importantes que ha simbrado no solamente a la comunidad católica, sino en general al mundo. Muy bien, muchas gracias por este primer abordaje de la encíclica. Como ustedes pueden ver muy claramente, no es solamente un texto para católicos, es un texto abierto, es un texto, digamos, con un destinatario planetario, por así decirlo. 1. 2, es un texto que tiene una concepción integral de la teología y el medio ambiente. Es un texto que tiene mucho peso y muchas polémicas. Así es que nos vamos a un corte y está usted en Sacro y Profano. No le cambie, vamos a seguir con un texto fundamental que es la encíclica ecológica del Papa Francisco. Laudato Si es el tema de Sacro y Profano esta noche y David Fernández nos ha comentado sobre todo la cuestión de que es una encíclica abierta para todos, no solamente un texto religioso o intrarreligioso. Una ecología y una perspectiva integral. Y hemos tenido el comentario también de Javier, el cual nos ha planteado pues que tiene un rigor científico dicho en código teológico y que no podemos desligar lo que es la degradación de nuestra tierra común en términos ambientales de una degradación social y las advertencias que hace. Pero Javier Riojas, la encíclica ha sido un texto muy elogiado. Presidentes como Obama, Merkel, en fin, muchos lo han planteado como un texto importante. Pero también ha habido críticas muy fuertes, sobre todo los sectores conservadores, los núcleos petroleros. Cuéntanos un poco cómo está esta dimensión polémica que tiene la encíclica. Sí, yo creo que es algo intrínseco al tema, ¿no? Y es que el origen humano, ¿no? que menciona Francisco en la encíclica, incluso así se llama uno de sus capítulos, que creo que es el que más escozor ha generado entre estos sectores y medios, pues plantea aspectos muy críticos y muy nodales del modo de vida actual como el corazón de la generación de esta crisis y que tienen que ver con la forma de funcionamiento del sistema dominante global, diría yo, como causas de la degradación que estamos viviendo. Y entonces Francisco
Sí, es duro y claro en señalar el tema de la idolatría a la tecnocracia, el tema de la idolatría del mercado, el tema de la prostitución de la economía, así lo menciona, ¿no? Y en ese sentido, aunque la denuncia es a aspectos, digamos, abstractos, detrás de esos aspectos abstractos hay sujetos concretos, grupos concretos de interés muy concreto que leyeron bien y se sienten amenazados y tienen razón en sentirse así. Sí, yo recuerdo las expresiones de Jeb Bush al señalar concretamente que se estaba exagerando el Papa en términos de la política internacional. David, es una encíclica que me parece civilizatoria porque cuestiona la manera en cómo vivimos, es decir, no solamente es el medio ambiente, sino es también desde la manera como concebimos la vida cotidiana, los desechos, las emisiones de gas contaminante, los países. Es decir, está planteando cambios que van más allá de ideologías o van más allá de grandes sistemas, sino la manera de vivir. En ese sentido, me parece que podríamos considerar como una encíclica civilizatoria. No sé cómo reaccionas frente a esto. Es indudable lo que afirmas. Cuestiona el modo en que nos relacionamos con la naturaleza, con los demás y con Dios. Me explico rápidamente. Con la naturaleza nos relacionamos ahora con ella de una manera extractiva, pragmática, tecnocrática. Es un medio para conseguir un fin, independientemente de su depredación, de su degradación, de las consecuencias que tenga para la vida futura del planeta. Nos relacionamos mal con los seres humanos, con nuestros semejantes, porque hemos producido una enorme masa de pobres que no pueden ser integrados a la economía, que sufren una cantidad de males que Dios no quiere. Y también entendemos mal a Dios porque la teología que nos propone no es ver a Dios como algo añadido a la naturaleza, sino como algo que sostiene, da vida, inspira. Es decir, junto a la mesa, los libros, junto a ti, junto a mí, además está Dios. No, eso es una mala concepción de Dios y hay una mala relación con Él como si fuera el titiritero que va a resolver los problemas, y más bien sostiene que es aquella fuerza amorosa que da razón y sentido a lo que existe y que entonces la responsabilidad es fundamentalmente nuestra. Javier, las influencias teológicas hablan mucho, bueno, la propia influencia de Francisco, la de Chardin, en fin, hay una serie de influencias, los episcopados en diferentes países, pero hay también muchos que afirman que está la teología ecologista de Leonardo Boff, que está muy presente, lo que fue proscrito, digamos, durante muchos años, un teólogo, y también un tipo de teología altermundista, estos encuentros donde otro mundo es posible. ¿Cómo ubicas las influencias religiosas en esta encíclica? Sin duda, para empezar, la que le da nombre a la encíclica, ¿no? El Laudato Si, ese primer llamado de la canción de Francisco de Asís, ¿no? En donde se admira y se maravilla de la manifestación de Dios en la creación y en todas sus criaturas. Yo creo que la beta de San Francisco de Asís, sobre Francisco, es indudable y no por nada lleva su nombre el propio Papa, ¿no? Y también, desde luego, está la influencia de la teología de la liberación en sus contenidos y en su manera de plantear la reflexión teológica. La encíclica tiene una estructura muy parecida a lo que la teología de la liberación postuló como manera de pensar el actuar evangélico en términos de ver, pensar y actuar. Sin duda la influencia de Leonardo Boff ha sido notable y también, creo yo, la influencia de movimientos, de grupos nativos que reivindican el valor de la madre tierra, de la Pachamama, de la integración de todos en una sola cosa, que se deja ver ahí. Entonces hay como varias. Aunque se cuida de no caer en panteísmos, ¿no? Siempre. Porque hubieran sido muy vulnerables, es Sí. muy cuidadoso ahí. Sí. Y sin duda también, pues es un papa del sur, es un papa que viene de América Latina, del sur, y es con una
particular sensibilidad aborda estos grandes temas. Pero vamos a seguir con el siguiente bloque, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo, nuestro tema es la encíclica ecológica del Papa Francisco, aquí en Sacro y Profano. Laudato Si, nuestro último bloque en Sacro y Profano. David, en tu experiencia como religioso, ahora como rector de la Universidad Iberoamericana, ¿qué impacto, qué influencia tiene un documento como este al interior de la vida de la Iglesia? Bueno, yo preveo que va a cambiar el modo de hacer teología y que eso es muy importante, porque tendremos ahora que hacer una teología histórica, asentada con sus pies en la tierra y en donde no hay una historia sagrada por un lado y otra historia profana, sino que las dos son una y solo tenemos una historia, la historia esta que vivimos, que es al mismo tiempo sagrada y profana. Es una historia natural y al mismo tiempo es historia de la salvación. Igual pienso que hará más consciente a la Iglesia de sus compromisos ecológicos y la va a acercar probablemente a los sectores más afectados, más vulnerables, más empobrecidos y excluidos. Eso es lo que yo espero que tenga como impacto en la Iglesia. Y a nivel social, a nivel de sistema económico mundial, ¿qué prevés, qué impacto pueda tener una encíclica como esta? Bueno, de hecho ya lo está teniendo, está resonando en circuitos en donde anteriormente la voz de la Iglesia o de documentos como este era prácticamente ignorada. Incluso en circuitos agnósticos o ateos o científicos, cuando leen esto hay una empatía, ¿no?, en cuanto a lo que plantea el Papa en términos de diagnóstico, de denuncia y de propuestas. Yo he escuchado en varios ámbitos en los que me he movido gente que dice, desde su ateísmo o agnosticismo, dicen, si de esto se trata ser católico, pues yo le entro a ser católico. Tiene como ese peso. Y yo creo que va a influir y va a alentar movimientos, reflexiones que poco a poco pueden ir taladrando y minando este sistema dominante. No de tajo, pero sí como un proceso. ¿Qué otros apuntes podríamos encontrar, David, en tu reflexión, en tu lectura que haces de la encíclica del Papa Francisco? Bueno, uno de los aportes más importantes, continuando con una idea que daba Javier, es que todo está conectado. La interconexión de las problemáticas en el planeta es muy resaltada en el texto. Y esto es central, en mi opinión, en la propuesta de Francisco. Que no hay dos crisis, por un lado la crisis social y por otro lado la crisis ecológica, sino que son una y la misma y que quienes viven más gravemente o consecuencias más agresivas de la crisis ambiental son los pobres y que la cantidad de pobres afecta también lo que es la crisis ambiental. Esa es una cosa que me parece muy importante. Otra es que da la razón a las corrientes científicas que ubican el cambio climático con un origen humano. Entonces, con esto traslada la carga de la prueba a quienes lo niegan. Es decir, antes la correlación internacional de fuerzas apuntaba a que tenían la razón aquellos que decían que el cambio climático era algo cíclico, de carácter natural, y ahora queda claro que es humano y entonces que los humanos tenemos que resolverlo. Y por último, es una encíclica profética porque no solo denuncia, sino también propone algunas medidas y nos habla con esperanza de que es posible remediar esta crisis. Ahora entramos ya en la última fase. Muchas gracias por su presencia. Anticipo mi agradecimiento. Como conclusión, ¿qué podemos concluir, Padre David Fernández, de esta importante encíclica? Bueno, que está puesto en cuestión el modelo tecnocrático actualmente vigente y hegemónico, que estamos siendo interpelados para tener una vida mucho más sostenible, sencilla, austera, solidaria, empática con los demás, cosa menos individualista. Es un llamado muy importante que se nos está planteando
y que desde ahora podemos ir replanteando el sistema mundo, que es justamente el que ha entrado en crisis porque ha producido una gran crisis ecológica, una depredación del planeta y una exclusión social inadmisible, en la que 4/5 partes de la humanidad están excluidas del bienestar, del progreso, del alimento incluso. Este es el llamado del Papa y me parece que es una llamada de alerta a toda la humanidad. Muchas gracias, Javier. ¿Tus últimas reflexiones sobre el tema? Pues nada, que se lanza el Papa a reflexionar sobre un tema sumamente pertinente y oportuno, en particular por la gravedad que tiene y sobre todo porque es en torno a ese tema de la degradación de la casa común que están articulados y anudados un montón de otras cosas que justamente se deben de ver de manera integral junto con ese problema para atacarlas, enfrentarlas de manera sistémica, digámoslo así, ¿no? Entonces yo creo que es una encíclica muy oportuna. Creo que muestran un nuevo rostro de la Iglesia Católica que venía siendo muy degradado en las últimas décadas. Los temas a propósito de los que se hablaba de la Iglesia Católica eran francamente despreciables y ahora la Iglesia aparece con un líder proponiendo un tema que da lucidez y que da esperanza a más de uno y más de un sector social. Pues muchas gracias. Yo me quedo con la perspectiva de una encíclica novedosa, con un tema muy, muy agudo, que toca a todos los sectores, que no solamente es religiosa, pero es profundamente impactante en la vida de la Iglesia y que trastoca lo que ha sido hasta ahora nuestro modelo o nuestro modo de vivir, es decir, nuestra civilización. Muchas gracias por su presencia y, por supuesto, lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.